Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Buenos días, querida familia de la fe, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy estamos aquí de esta manera online, compartiendo, cumpliendo las reglas de la cuarentena, del confinamiento, rogando al Señor que nos acompañe en este momento, en esta palabra de aliento para todos ustedes. La palabra que hoy les traigo la he titulado Dichosos los que oyen y los que ven. Busquemos en Mateo, capítulo 13, versículo 10 al 12. Dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Le preguntaban a Jesús. Él le respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Le contestó: pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Oremos por esta palabra, mi Dios. Padre Santo, Padre amado, Señor, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra claramente dice que nos quitas el velo a aquellos que creemos en ti, que el enemigo y el mundo nos quiere poner, mi Dios. Gracias, Señor, porque estamos seguros de tu obrar en nuestras vidas y estamos seguros que si dependemos de ti, podremos transitar un camino de esperanza, un camino de fe, un camino de verdad. En el nombre de Jesús pedimos que esta palabra sea comprendida y sea aceptada y tomada para cada uno de nosotros en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Qué importante es tener en cuenta, queridos hermanos, querida familia, que el Señor ha decidido que a aquellos que creen en Él les mostrará los secretos del reino de los cielos. Aquellos que creen en Él tendrán luz para ver y comprender las Escrituras y vivir de manera conforme a la voluntad
del Señor. Y esto tiene que ser una enseñanza fundamental para todos nosotros a la hora de llevar el Evangelio a otros hogares, a otras casas, a otras familias. ¿Por qué? Porque es imposible presentar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le enseñe a otros la palabra si ellos aún no cuentan con el Espíritu Santo. Entonces, nuestra oración, nuestra intención es fundamental. Debe ser que aquellos que aún no conocen al Señor le reciban como Señor, le reciban a Jesucristo como Señor en sus vidas. Hagan una oración de fe, de manera tal de que entonces el Espíritu Santo empiece a obrar en ellos, enseñándoles la palabra y dándole comprensión de qué significa y qué es el reino de los cielos. Porque sin ello estaremos luchando con algo que no podremos vencer. Porque dice claramente la palabra de Dios que aquel que no conoce a Jesús no cuenta con el Espíritu Santo, herramienta fundamental para entender las Escrituras. La pregunta de los discípulos era: ¿por qué usas parábolas, Señor Jesús, cuando le enseñas a la gente? ¿Por qué usas parábolas? Y su respuesta es: porque a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Y esto parece algo hasta injusto a veces, ¿no? Porque parece injusto que no todos puedan entender el reino de los cielos y puedan ver con claridad el reino de los cielos. Sin embargo, Dios lo ha decidido así. Dios ha decidido que Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida. Y ha decidido que todos aquellos que crean en Él puedan disfrutar de las verdades, de las bendiciones, los beneficios del reino de los cielos. Miren, busquemos en las Biblias Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Dice así: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participan de su gloria. Queridos hermanos, la única forma de que podamos disfrutar de los beneficios del reino, compartir la gloria de Dios, es que Cristo viva en nosotros. Entonces, muchas veces, cuando estamos renegando con cosas que no entendemos, que no comprendemos, busquemos el refugio en Jesús. Busquemos el refugio en aquel que nos va a dar más de lo poco que tenemos. Porque únicamente humillándonos y reconociendo que conocemos poco de todo lo que el Señor ha creado, es que podremos tener capacidad para aprender más. Dice la palabra que al que tiene el Espíritu de Dios se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y esto a veces podrá parecernos duro, podrá parecernos difícil, pero es así, es verdad. Miren, la única forma de crecer espiritualmente es haciéndose de Cristo Jesús, de su Santo Espíritu. La única forma de empezar a entender las enseñanzas del Señor, a tener comprensión de ellas, es teniendo en cuenta esta palabra. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión, dice la palabra. Claramente tenemos que escuchar, obedecer y sujetar nuestra voluntad a la del Padre, a la de Dios. Y allí entra en juego la obediencia nuestra,
porque muchas veces conocemos, el Señor nos muestra su camino, el camino a seguir, su palabra, su voluntad, y nosotros decidimos hacer conforme a lo que nos indica nuestro propio carácter, nuestras propias decisiones. Por eso es tan importante que reconozcamos que somos limitados, reconozcamos que sin Cristo Jesús vamos a un lugar, vamos por un camino que de nada sirve, que vamos a ciegas, que avanzamos a ciegas. De esa manera es importantísimo tener en cuenta que la ayuda de Dios para nosotros vendrá en base a entender de que debemos capacitarnos, buscar en las enseñanzas del Señor su voluntad para nuestras vidas y llevarlas a cabo a las enseñanzas del Señor de manera tal de que podamos ser fieles en todo lo que Él quiere que hagamos. Busquemos 2 Corintios 9:8. 2 Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces, vemos que Jesús nos dice que al que tiene se le dará más y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. Es decir, y 2 Corintios dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Miren, hermanos, el Señor obra de manera que uno a veces no entiende, pero debemos tratar de ver la inmensidad de su creación, la infinitud de su presencia, comprendiendo de que su creación a veces para nosotros es incomprensible, pero sin embargo debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Sin embargo debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos está diciendo que busquemos del Señor, que tratamos de crecer en el Señor, que le pidamos la guía al Espíritu Santo, que las enseñanzas del Señor Jesús sean para nosotros una luz, que sean comprensibles, que las podamos ejecutar en nuestras vidas y llevar a cabo en nuestras vidas. Porque si no es así, si no estamos en el grupo de personas de que tenemos algo en el Señor, que crecemos en el Señor, lo poco que tengamos será transformado en nada. Ahora, si nosotros crecemos en Cristo y la gracia de Dios abunda en nuestras vidas y empezamos a transitar ese camino de vivir conforme a su voluntad, entonces la abundancia de las cosas del Señor iluminará nuestras vidas. Como dice Corintios, tendremos para dar a los demás. Y no está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas del Espíritu de Dios. Él nos llenará de tal manera que podamos rebalsar de Cristo y llevarle a los demás una palabra de aliento, un consuelo, el gozo y la dicha de Cristo Jesús. Efesios 3:20 dice: y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Queridos hermanos, tenemos que tener convicción y seguridad de que el Espíritu de Dios está obrando en nuestras vidas de manera tal
de que podemos llevar adelante su palabra a otras personas, de manera tal que podemos darle a otros lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y así se confirma la enseñanza del Señor Jesús, que dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Por eso el Señor Jesús hablaba en parábolas. Porque dice en el versículo 13 de Mateo 13, dice: por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías, que dice: cuando oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Esta palabra no nos toca a nosotros, porque nosotros creemos, nosotros conocemos al Señor. Y si usted aún no ha recibido a Cristo Jesús en su vida, apresúrese a recibirle. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Apresúrese a recibirle para que no esté comprendido en este grupo de personas. El versículo 14, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, y cuando vean lo que hago no comprenderán. El Señor Jesús quiere que usted y yo, el Señor Jesús quiere que vos y yo no estemos en este grupo de personas. Estemos en el grupo de personas que somos bendecidos, porque podemos comprender y ver lo que Él dice y lo que Él tiene para nuestras vidas. Miren, la gente del mundo tiene los ojos vendados y los oídos tapados. Y la única forma que puedan comprender y ver las enseñanzas de Jesús es que reciban a Cristo, que lo reciban a Él como Señor en sus vidas, y que lo hagan parte, que abran el corazón, lo hagan parte de sus vidas, de tal manera que puedan afirmar con el paso del tiempo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero estos quedan palabras huecas y hay falta de comprensión si no recibimos y no ponemos a Cristo primero en nuestras vidas. Dice el versículo 16 de Mateo 13, 16, dice: pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Y el 17 dice: le digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Oh, querida familia, imagínense ustedes la bendición que tenemos por poder oír y comprender la palabra de Jesús. Es una bendición tan grande. En las Escrituras está la palabra de Dios. Las Escrituras hablan de Jesús, presentan a Jesucristo. Pero nos es imposible comprenderlo si no lo hemos puesto primero en nuestras vidas, si no hemos recibido al Espíritu Santo que nos guíe, nos enseña, nos instruye. El Espíritu Santo nos enseña cómo leer la Biblia. Muchas veces intentamos leer la Biblia así como si fuese cualquier otro libro. Nos sentamos y le ponemos a leerla. Y no debe ser así. Debemos pedirle al Señor, al Espíritu Santo, en oración, comprensión, instrucción. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a cómo leer la Biblia y a comprenderla,
a entenderla. Confirmando esta palabra, en Proverbios 20:12 dice: los oídos para oír y los ojos para ver, ambos son regalos del Señor. Quiere que los usemos para ver su reino, para comprender su palabra, para oír su palabra. Siempre el Señor Jesús decía, cuando hablaba a sus discípulos o a las multitudes: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y muchas veces me parece una reiteración. Sin embargo, tenemos que comprender esta palabra. A veces nuestros oídos están inutilizados para oír las cosas espirituales y nuestros ojos están tapados para ver las cosas espirituales. Miren, el enemigo quiere que no veamos nada del reino de los cielos. Y nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere hacer ignorar lo que oímos y vemos del reino de los cielos, del Señor Jesús. Entonces, en esta batalla que se presenta entre el reino de los cielos, nuestra naturaleza pecaminosa, y el enemigo, Satanás, en esta batalla Jesús tiene la victoria. Pero nosotros debemos buscar la manera de que Jesús sea parte de nuestras vidas y de que el Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe, nos capacite para toda buena obra. A pesar de que a veces pasamos batallas, luchas, dificultades, no estamos exentos de eso, pero sí somos victoriosos, aun cuando la batalla parece sin fin, aun cuando parece que se nos viene todo negro y difícil. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. En 1 Corintios 2:10 dice así, 1 Corintios 2:10. Dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Oh, Señor. Es como que está todo claro, simplemente hay que hilvanar en la Biblia las enseñanzas. Aquí dice, mire, en la parte B del versículo: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. No es que nosotros querramos conocer secretos y cosas imposibles. Simplemente queremos tener las herramientas para defendernos ante los ataques del enemigo y del mundo, ante los ataques de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cuál es la única manera de hacerlo? Conociendo al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre esos secretos, ese misterio que es la salvación de Dios, y que nos podamos aferrar de eso. Qué hermoso es poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué hermoso es poder estar confesando a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, lo cual nos dará paz, nos dará tranquilidad, hará que nuestras vidas transiten por la luz, hará que nuestras vidas sean llenas de comprensión, hará que nuestras vidas sean transformadas y que también seamos elementos de transformación para otras personas. Claramente el Señor Jesús nos está queriendo decir: escuchen, oigan, pongan en práctica. Pongan en práctica. De esa manera seremos benditos, seremos bendecidos, hijos de Dios. 13:16. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Y se continúa diciendo: muchos quisieron tener ese privilegio y no lo pudieron tener. Qué importante que es que hoy día comprendamos que nosotros, los hijos de Dios, tenemos el privilegio, tenemos
el beneficio, la bendición de poder comprender, ver, oír la palabra de Dios. Aferrémonos a la palabra de Dios. Oigamos, tengamos nuestros oídos para oír. No oigamos tantas cosas de este mundo. No veamos tantas cosas de este mundo. Preocupémonos más por ver y oír la palabra de Dios. Por ver y oír cosas del reino de Dios. Por ver y oír las necesidades de la familia de Dios. Por ver y oír las necesidades de las almas perdidas y llevarles la palabra de Dios que hemos visto, oído y aprendido. Empecemos por nuestro propio hogar. Empecemos por nuestro vecino, por quienes nos rodean y por quienes tenemos contacto. Empecemos por nuestra propia vida. Dejemos que la palabra de Dios nos transforme completamente en hijos de Dios, sanos, fuertes, íntegros y poderosos en la palabra, en la oración y aún en las obras. Querida familia, queridos hermanos, aprovechemos este tiempo que tenemos en casa, en confinamiento, en cuarentena. Tenemos tiempo. Escuchemos la palabra de Dios. Abramos nuestros ojos a su creación, a su manifestación en nuestros hogares, a su manifestación en las iglesias. Oremos, busquemos de su presencia en nuestras vidas. Dediquémosle más tiempo que normalmente le dedicamos al Señor, porque ahora lo tenemos, estamos en casa. Y aún aquellos que tienen actividades que están yendo a trabajar esto mismo, hágase un tiempito, porque depende del tiempo que le dedique el Señor, en lo privado, en lo secreto, Él compensará y premiará y bendecirá en lo público. Demos gracias al Señor porque Él nos ha quitado el velo de nuestros ojos y nos permite crecer cada día en la palabra, en la oración. Y nos da el poder necesario para crecer cada día más y más en el conocimiento y la comprensión de Cristo Jesús, con la promesa de que si nos preocupamos por eso, por conocerle más y más, Él nos dará mucho más y en abundancia. Tengan un bendecido domingo. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo